deja. Bueno, Así que, nos metemos en nuestro recuerdo. Sí, ¿cómo no? No toca botón. Esa es la música sí. típica. Qué Acá lindo. escuchamos. Creo que a través del tiempo vamos a escuchar esto Yo lo y sigo vamos viendo. a creer. Sí. Sí, yo lo sigo viendo. A mí me encantó hacer ese trabajo de empezar a buscar justamente archivo y mirar cosas, porque la verdad, con el tiempo uno reconoce más la grandeza, me parece. Claro que sí. Y podés también reconocer qué pasaba en esa época. El programa comenzó, No Toca Botón comenzó en el 81. Tele 11. En Tele 11, en Telefe, Sí. en Canal 11. Pensemos qué pasaba en esa época. Estábamos en plena Dictadura militar, sí, señores. Comenzaba el año con un asesinato, un caso policial que marcó, te diría, décadas, que fue el caso Joclender. Ah, ¿Se ahí ese acuerdan? año fue. Belgrano, Ahí está, mirá vos. que lo vimos por televisión, que después Sí. atravesó revistas Después y vimos demás, la película. Pasajero de una pesadilla Total, con Lupi y la salió gran el Alicia libro. Bruso. Sí, el libro. Bueno, realmente creo que todos los que más o menos atravesamos esa época te acordás del caso Joclender. Después llegaba que asumía, que tomaba el gobierno de facto, Galtieri. Ajá. Galtieri, que la verdad, que en mi memoria me generaba como una especie de muchísimo tiempo, por todo lo que atravesó Galtieri, por ese momento de horror que fueron las No estuvo tanto Malvinas y tiempo. demás. Y no estuvo tanto No tiempo. estuvo tanto Un año y tiempo. medio, 2, ¿no? Menos, mira. estuvo meses. Suficiente para armar un Pero despelote como pienso que mandar fue a un la momento gente a las tan Malvinas, ¿no es horroroso. cierto? Claro, y la verdad que el recuerdo yo tenía que había sido un periodo larguísimo y sin embargo fue poco tiempo. Después, algo más agradable en nuestro país, Sí. llegaba Queen a la Argentina. Ah, No. qué Qué bueno. perdía eso. Escuchen un poquito. Ahí estaba un recital increíble. Para que Queen Ahí estamos. esté sobre Juan el Alberto. escenario. Ay, mira. Badía. El clima que ustedes le den a esta noche. Año 81. La noche Año de 81. Queen en la Argentina. Yo todavía- Un nene. Qué barro. Yo todavía no trabajaba y no tenía plata para pagármelo y no pude ir. Fue Nadie. el recital que me perdí. Mira. Fue el Tocó recital que no pude ir. yo. 5 recitales. 3 Sí. en Vélez, 1 en Mar del Plata Qué bárbaro. y otro en Rosario. Lo transmitió en vivo Radio Rivadavia Mirá, en ese momento. ¿Estabas ahí, Peteco, vos? Sí. tenías Qué pelo. bárbaro. Tenías pelo fuera de joda. te lo Hay pregunto. una... No, Ya no, Ya ya no. no. En el 81. Siempre fue potente, siempre fue como Power, ¿viste? Ay. Dice que los pelados son... Power Ranger fue. Porque Una viste que yo también me perlita iba a- perdida. Hay una perlita perdida que les recomiendo que la busquen porque el Qué lindo audio lo que está no se ve muy mostrando, bien, Hilda. pero el audio se escucha. Que es una nota que le hizo China Zorrilla a Freddie Mercury. El audio es como interesante, no sirve para televisión, pero el audio es muy gracioso. También un día tenemos que hacer un homenaje a China Zorrilla, que Ay, tenemos yo voy anotando todo, material, Diego. por favor. Porque Vamos en China, anotando todo. y traer a alguno que le haya conocido, porque es Es maravilloso. una genia. Escuchar a ella. No fue el único artista que vino a la Argentina, bueno, el espectáculo que tuvimos en Argentina, sino también estuvo Frank Sinatra. Ah, sí. En Argentina, La historia de Palito. la historia Sí. de Palito. Estuvo en el Luna y estuvo también en el Sheraton. Claro, sí. te Ahí ofrecía. está, mirá, que Ahí lo vemos. la verdad que... Eso fue en el Luna. La voz, ¿no? Sí, la voz, Sí. ¿no? Mucho, Sí. su llegada fue mucho más polémica que la de presencia, Queen. ¿no? ¿Sabes qué me remite esto? Que querés un casamiento, una fiesta y la querés Qué hacer. lindo. Qué ¿Sabes bueno. No querés ¿sabés lo nada, que ¿no? hice? Hilda, escuchá Sí. esto. Yo me fui con un amigo, el Bubi de Vieck, que éramos compañeros del secundario, cuando tocó en el Luna, no en el Luna, cuando tocó en el Sheraton. Sheraton, nos fuimos a la puerta a sentar a ver a la gente que pasaba y lo mangueábamos. Ay, no. No nos faltaba plata, no éramos pobres. No, ni nada, pero dijiste, acá hay íbamos gente que tiene plata. Íbamos los dos ratas tirados ahí, me acuerdo que fumaba yo en esa época, los dos tiraditos, era para comprar cigarrillos y para ir a tomar una gaseosa, que ni siquiera tomaba alcohol. Pero muy bien ¿no? elegido el lugar El para ir a lugar, sí, manguear, me acuerdo que claramente. pasó gente de ¿En la inglés alta pedías? sociedad. ¿En inglés Sí, pedías? sí, ahí si me conociera la dama y el vagabundo. Porque vos podrías haber entrado ahí tranquilamente. Obviamente. Claro, y yo ya afuera, así estaba. Dios mío. Todos, No, nos, no todos nos ganamos mucha acordamos guita. de ese Pero momento, fui. quizás por todo después de decir, bueno, la bancarrota de Palito Ortega y demás, el tema de la Claro. devaluación tuvo que pagarlo. Hay un libro que se llama Operación Sinatra que cuenta un poco toda esta qué historia. Pero qué y gusto está se dio muy Palito, bueno. ¿eh? Sí, La sí, verdad, y sí, qué gusto total. le dio a muchos argentinos fanáticos de Frank Sinatra. Y en el mismo año donde todos estos sinsabores venían, un teatro emblemático que es el Picadero abría Ajá. sus puertas, Qué lindo recibía a la teatro. gente de teatro abierto, Sí, que era heavy. justamente algo Era que un se estaba- canto en contra de la dictadura. Claro, se estaba Sí. gestando justamente en contra de la dictadura. Tuvieron un atentado, el teatro después quedó cerrado. Hay y que se ver abrió. cualquier obra del Picadero Sí, porque es siempre están hermoso, buenas. es un paseo hermoso estar ahí, es un paseo a tomar un café, quedarte Siempre. a cenar después, es un lugar maravilloso. Siempre son buenísimas. Con todo este contexto que estoy contando, Sí. se generaba también algo así que era el destape. Sí. Que, ¿qué pasaba? Que creo que No Toca Botón tiene mucho de ese destape. Veníamos Claro. muy censurados, oprimidos, angustiados y demás. Y el humor que le puso Olmedo a la pantalla, comenzando en Canal 11, mostraba un poco lo que nos pasaba en ese momento bisagra. Ajá. Piense que el programa empezó
en el 81 y termina en el 87 en este canal, en Canal 9. Si quieren, miramos un poquito. Por Dale. favor, te A lo ver, pido. a Ya ver, quiero ver al Borges. negro Olmedo, a ver. Miremos un poquito. Dale. Llamaron de Canal 9 para usted. Quieren que aporte nuevas ideas para un programa de corte político. Para un programa de corte político. No es fácil. Sí, bueno, pero no me distraiga. Por lo menos. perdóneme. Ayúdeme a No me pensar. rompa, ¿qué es que ¿Cómo yo- no qué? Perdón. Ayúdeme a pensar. No, tiene razón, ¿sabe? Porque ahora vienen, claro, las elecciones. Sí, los vemos partidos a los- políticos. A los tipos que se están Claro. peleando, el radicalismo, A el ver, un peronismo, programa- están ahí fuertes, Un luchando. corte político. A ver, ¿Cómo se podría Deja de llamar? mirarme, ¿eh? Deja de mirarme, ¿eh? Me ponen nervioso. Ya nada, así de reojo me estás pispeando. Está Un programa de corte político. Sí. Lo tengo. ¿Cómo se llama? Derecho a la urna. Vos sabés que yo los miro. Digo, si vos, por ejemplo, traías una persona australiana y le decías que este era un programa de humor donde veías dos tipos de camisa y Sí. corbata, pelados, que parecían dos tipos que trabajaban en un banco, y decís, ¿cómo puede ser que ese era el sketch por excelencia Sí. del negro Olmedo, Álvarez Total. y Borges? Decían, o por lo menos me contaron, de que mucho, el libro sabemos que era de Hugo Sofovich, Sí. pero gran parte de este sketch, el que lo llevaba adelante en cuanto a guión y demás, era el propio Javier Portales. O sea, Sí. él era el que Y la más o locura en la menos... improvisación de claro, él. Olmedo llegó hasta a desnudarse en uno de los sketches. O sea, Sí, empezó un día a que no jugar, había aire dentro del estudio, empezó a como jugar. está pasando en este... Hoy no lo vamos a hacer. Diego, no. No te conozco, por favor, Vamos te pido. un poquito más al principio. Vos sabés que esto apareció como un pequeño sketch Sí. en un programa de Canal 13 que se llamaba Alberto y Susana, donde ellos hacían el sketch que lo escribía Juan Carlos Mesa en ese momento. mirá. Y ellos empezaban donde empezaban, ¿está leyendo Stanislavski? No, Grotowski en portugués. le decían. Y ahí empezaron, donde Olmedo tenían los pelitos todavía, los pocos que le quedaban, como a un amigo que está por acá, y se los peinaba para adentro. Ahí empezó y después lo desarrolló mucho más Hugo Sofovich. Acá es donde te quiero contar Sí. por cómo lo conocí. A ver, contanos. Resulta que papá tenía la carnicería, mi papá Héctor, que lo está mirando en este momento, tenía la carnicería en San Martín. Y de repente empezó a venir un cliente nuevo, un muchacho que se llamaba Daniel Coronel. Sí. Entonces le preguntó, ¿y vos la primera vez que venís acá, de dónde venís? Yo vengo del centro, pero tengo una noviecita acá, decía él. Y yo, ¿de qué trabajás? Yo trabajo en el subte, vendo las fichas del subte. Y además soy el apuntador del negro Olmedo. Ah, bueno. El negro Y Olmedo tiene además, apuntador, ya. le dice el Héctor. Sí, yo entonces, sí, mira, mi hijo es fanático del Olmedo, ¿se podrá ir a verlo alguna vez? Y me dice, Hugo Sofovich los deja a la gente, invita a gente para que vaya a verlo. Me acuerdo que fui en el viejo Canal 11, me tomé el tren hasta Retiro de San Martín, de ahí me tomé un colectivo a Constitución y de Constitución a Telefe, Sí, a Canal 11, a la calle sí, Pavón, y entré. Primero me presentó Javier Portales, muy amable, y de repente lo veo con un traje y una boina cuadrillea, el negro Olmedo. Y yo casi me muero. Me dice, Daniel, dice, te quiero presentar a alguien que quiere estudiar teatro y que es muy admirador tuyo. Me da la mano y dice, yo no te puedo aconsejar nada. Dice, porque yo nunca estudié teatro, lo mío es caradurez pura. El que sí te puede hacer estudiar algo es este que está acá y estaba pasando Augusto Larreta. ¿Te acuerdas de Augusto Larreta? Sí. Los Chocho Manucho. Divino. Entonces me puse a hablar con él, la conocí a Jorgelina Aranda y después van a ser, me acuerdo que era la independencia de los Estados Unidos lo que hablaban en el tema de Álvarez y Borges, y cuando me siento ahí, que fui con mi amigo Bubi también, yo estaba sentado como está sentado Sopa, Sí. hincado como está Sopa ahora, y de repente, imagínate que en esa época había censura, Sí. y ellos dos pasando la letra, la esquela que le daba Hugo, y acá yo te mando a la miércoles, le decía con las palabras sí, reales, sí, sí. y yo le decía, boludo, escuchá lo que está diciendo, las malas palabras que nunca escuchábamos por la tele, y cuando tiran los libretos, dice, ¿vos querés estudiar teatro? Me dice Olmedo, dice, esta actuación está dedicada a vos. Esto me pone todavía la piel de gallina, esto me lo llevo para toda la vida. No llevé cámara de fotos, yo tenía una Kodak Fiesta, me acuerdo, con ese cuadradito Bueno, que se pero da es- vuelta y me lo olvidé pero de es llevar. Pero irrepetible. esto todavía pasaron como 40 años y me lo sigo Y acordando. obviamente, y es maravilloso el haberlo Claro, vivido. una Si anécdota querés, única. vamos al comienzo. Por de la favor. tarde. Dale, Por favor. Nada más y nada menos que no toca botón. Vamos a ver a Moria, Sí. obviamente con Rucucu, el personaje Ay, emblemático del sí. comienzo. Miremos un poco. A ver. ¿Sabés con qué sueño yo? ¿Con qué? ¿Qué sé yo? Yo sueño con hacer otras cosas. La gente todavía no conoce mi vena dramática. En realidad la única cosa que no te conocen es la pena dramática. Había otra mirada más pícara que la de Alberto Había. Olmedo, de verdad. La mirada Hay de una él. frase que de todas las que estuve mirando que me llamó muchísimo la atención. En un momento le dicen, bueno, hay que tener en cuenta al soberano. Y él dice, ¿quién es el soberano? El público. No, el público es un amigo. Creo que esa es la clave. Qué bueno, Cómo él linda miraba frase. y No la cuál tuve en él cuenta yo esa. pensaba Muy bueno. justamente Yo no en la el conocía, público. sí. En decir, es un amigo. Por eso él, podemos decir que rompió la cuarta pared. Fue el tenía que una rompió la cuarta complicidad. pared.
contaba qué pasaba detrás de cámara, Sí. improvisaba, se daba el lujo... Se caía en la escenografía y él hacía cargo y veía a los demás, a los técnicos sosteniendo Con- atrás. Hacía chistes. Claro. Sí, hacía chistes sobre lo internos, interno. Y vos te reías de los Claro, Lo chistes disfrutaba. internos. contaban de que el chiste interno obviamente era moneda corriente, pero sí. siempre tenían que tener en cuenta qué pasaba con el público, ¿no es cierto? Y podían jugar, Sí. y un poco también el tema de la dinámica era muy de, bueno, charlemos la escena y después vamos a hacerla y vamos a divertirnos. Algo cortito No les hablaba de cuento- política, no se metía de política. Algo cortito les cuento del tema del personaje de Rukuku, por ejemplo. Él se sintió en un momento que su personaje había terminado. Ah, Algunos sí. dicen que fue porque la imitación De de Zapag, Zapag a él no le gustaba. le molestaba. Y tuvo realmente, si se quiere, la entereza, la valentía o la decisión de decir, voy a quemar mi traje acá, Y lo esto enterró. se terminó. Sí. Fue como un momento, si se Sí. quiere, emblemático Bisagra. de la Fue el comienzo de un televisión. ciclo. Fue el Claro. primer programa de un comienzo de un ciclo. Totalmente. Sí. Tenemos algo así como el encuentro de dos genios. A ver. El Mano Santa recibe visitas, además. Sí, obviamente, me diga que de la Verónica nena. Castro. Sí. Ah, me No, muero. siempre venía de gota. Siempre venía la nena. gota, pero en este caso recibe a otro grande, ¿Quién? al señor Enrique Pinti. A ver. ¿Qué viene você? ¿Quién es você? No me conoce. Espera un momento, deja que te haga el plano. Ya te tengo. El famoso gerente que quebró el banco y se llevó los 500 millones. Perdóneme, no conocí antes, le pido 1000 disculpas. No, por favor. Doctor Favaloro, perdóneme, no lo reconocí. Toca el corazón. No, por favor. ¿Estoy bien? No es doctor Favaloro. ¿No es el doctor soy Favaloro? No soy el doctor Favaloro. Yo, para mí todo tipo que tiene anteojos es un doctor. ¿Pinti? Pinti. Pinti, Pinti, Pinti. Pinti. Pinti, Pinti, Enrique Pinti. Pinti. ¡Pinti, el famoso Pinti! Enrique Pinti. ¡Pinti! ¿Cómo no me di cuenta, Pinti? ¿Quién es Pinti? ¡Pinti! Salsa criolla, teatro. Ya lo sé. Pero- Mis cómicos preferidos son vos, y Tato Bor. Que hablan rápido y parejito. A mí yo tengo problemas con el sueño, ¿eh? Sí. Qué gracioso. Cosa que no me recordaba esto. Qué bueno que hayas Genial, traído genial. este. Les cuento algo más, Qué o sea, lindo, y lo veis, Pinti, viéndolo aparte. justamente a Olmedo en acción, Sí. uno puede entender por qué. Él se tomaba como pequeñas licencias de siestas mientras se grababa. O sea, se hacía un Sí, sketch y lo vi demás. también eso yo. Bueno, y entonces decía, necesito descansar un poco. Porque 10 decía que minutos, quedaba ¿eh? vacío. Había entregado absolutamente todo y necesitaba descansar en algún otro lugar, obviamente, Qué de genio. la grabación. Otro personaje increíble que obviamente recordamos y viéndolo a la distancia uno entiende el porqué de ese personaje en esa época. Era otro, nada más y nada menos que el General González. Ah, De Costa Pobre, la isla Costa Pobre. Buenísimo. Miremos El dictador ahí un de poquito. Costa Pobre. Sí, el ¿Sí o el dictador, general? sí, total. Costa Vestido de Pobre. rosa. Sí. Vestido de rosa. Quiere la gente comer. Pero que coma, ¿alguna vez le he prohibido comerlo? ¿Pero qué van a comer? ¡Coma! ¿Y qué le vamos a dar de comer? El tonito. ¿Quién es el dictador? Y yo, ¿eh? Ya, ¿eh? Una mezcla ¿Sabés, de eh? Sí. ¿Sabés la tortura que tengo para mí? Con postura, señor. ¿Con postura? Con banana. O sea, Genial, tus amigos, decía acá. ¿Te acordás quién era la que hacía la esposa, no? No, ¿quién Beba era? Vidar. Ah, sí, Beba tenés Vidal razón, era la tenés razón, esposa. me la Sí, crucé en era la un esposa. par de videos. Sí. Bueno, la verdad que uno lo ve a la distancia. Y obviamente que hay que contar también algo. En su momento era discutido. No todo el mundo, por más que medía muy bien, no todo el mundo le gustaba. Y mucho crítico y mucho periodista decían, no, es un humor chabacano, esto no va y no sé Sí. qué. Una vez que obviamente lo perdemos en el Olmedo y Sí. la trágica muerte, ahí se lo reivindica a él como humorista. ¿Sabés quién lo reivindica, no? Me acuerdo de ¿Quién? una A nota ver. muy interesante en Clarín, el Alberto Ure. Claro. Alberto Ure, que era un tipo de la Excelente cultura, director. habla, dice, murió una persona que fue así devastada, lo que acabas de decir, Sí, es que corroboro eso, diciendo que todo lo que había aportado al humor, con ese desparpajo, que Pinti, si vos lo escuchás hoy, lo admira profundamente, Sí, toda esta sí, locura Todo, del negro, claro. todo el mundo. Pero en ese Pero- momento era muy cuestionado y como la que mucha prensa veía como gente, que le pegaba. sí, como que intelectual se dio vuelta y claro, empezó a entender se muchísimas denostaba cosas que hacía el bastante. negro.
Hoy lo miramos a la distancia y la verdad es que vos no podés no darte cuenta de la grandeza Sí. y el genio que tenía. Sí, total. Quizás también otros dicen, bueno, vas a hablar del Negro Olmedo, me decían, ahora que digamos en televisión sería imposible tenerlo. Creo que no se puede juzgar el pasado con los ojos del presente. Lo del pasado marca una época, marca otro momento. Hoy nosotros en la televisión A ver si ustedes estamos coinciden con contando lo que otra digo. historia. Si él estuviera vivo, sería una persona bastante mayor y él se hubiera ayornado. Se Era hubiera un tipo ayornado. que se hubiera Re. ubicado absolutamente, porque había sketch que no tenía, el de los refranes que no tenía nada que ver con la cosificación, cuando hacía al cordobés que Era estaba con muy- Eddie Pequerino, Sí. era italiano, ¿te acordás de ese Total. sketch? También había Pero muchos sketches Con que Silvia podía Pérez hacer. era muy bueno. Sí, No, y además del muchas de psicólogo, las con- frases, Sí. de él quedaron, ¿no es cierto? Bueno, el de De acá, acá. que decíamos recién, éramos tan pobres. No toca bueno, botón. no toca botón, millones. Millones. Vamos a recordar ahora, creo que es la perlita, porque en realidad no es la perlita por lo diferente, sino porque justamente marcó como el momento de gran éxito. Y se hablaba de Olmedo Manía en las revistas. Nada más y nada menos que con el Mano Santa. Ah, Mano no, Santa era y terrible. la Bebota. La Vemos- Era buenísimo. Loca como tu madre. Anda para casa inmediatamente. ¡Qué mal! ¿Qué haces el chino ahora? Estaba haciendo la lámpara de Aladino. La lámpara de Aladino. Pedile 3 deseos, bailando. Anda a casa inmediatamente. La semana que viene. ¿Qué semana Aunque sea que de viene? chino. No, esos labios nunca se posarán en mi hija. Anda. ¿Qué es eso que me mostras? Degenerado. Te voy a mandar en cara. No lo haga vos, si quieres ayudar a la muchacha. Semana que viene tráeme la muchacha, voy a estar preparado. Pero antes de irte, toma, llévate el disco de la suerte. ¿Disco de Pinti? ¿De qué Pinti? ¿Sabes dónde te lo podés meter? Tiene 4 puntas, ¿eh? ¿Quieren fe? El Negro Olmedo. Un genio. Sería justo reivindicar también figuras de monstruos que laburaron al lado de él, que uno los ama, a la par de él, como Sí. por Javier Portales, Javier Portales, total. César Bertrán, Vicente La Russa, bueno, el Flaco García, que es uno de los que está vivo, todas las Todos. chicas, yo el fanático de la Romero, era Sí, yo, muy bueno, fan. hacían ahí el personaje de la condesa con Perkins. Exacto, buenísimo. Facha. Facha. Facha, también Beatriz Salomón, querida Beatriz Salomón. Ay, y sí. otra grosa. Grosa. Díganle ustedes. Bueno, estaba para Silvia Pérez, divina, Pérez, Gloria divina también. también.